Había una vez un hombre llamado Harry Mason, un geólogo de Australia Occidental. Mason era un hombre interesante cuya principal fama radicaba en que creía que una secta japonesa llamada Aum Shinrikyo estaba realizando pruebas nucleares en una estación de Banjawarn, una enorme propiedad ubicada aproximadamente a 1000 kilómetros al noreste de Perth. Su teoría sostenía que Aum estaba trabajando en colaboración con los gobiernos de Estados Unidos, Australia y/o Japón, por razones que nunca quedaron del todo claras. Además, sugirió que esta secta estaba también desarrollando armas sísmicas. Para cualquiera que sepa algo sobre pruebas y desarrollo de armas nucleares, estas afirmaciones son bien ridículas. Sin embargo, para muchas otras personas, es totalmente plausible. De hecho, hay muchos que se esfuerzan por explicar detalladamente por qué, para luego pasar a ofrecer explicaciones altamente detalladas sobre cómo un reptiliano de 7 pies puede parecerse al Papa Francisco. Lo curioso es que, por más extravagantes que sean las teorías de Mason, hay algo en Aum que evita que las rechaces de inmediato. Las afirmaciones de Mason llegaron hasta el Comité de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, y la BBC estuvo tan convencida que creó un documental sobre ellas. A cualquiera que le guste el periodismo perezoso y los efectos especiales terribles, le encantará. Pero gracias a Harry Mason, así como al perfil alto del caso, hay mucha basura en el éter, lo cual es una lástima, ya que la historia verdadera es increíble. Aunque hoy habrá escasez de teorías de conspiración locas, la conspiración criminal real es literalmente una locura, por lo que puedo prometerles con confianza un viaje bastante salvaje si se quedan hasta el final. El 20 de marzo de 1995 es un día de primavera perfecto en Tokio. Sakahara Atsushi, un brillante joven ejecutivo de publicidad, se dirige al metro para tomar su tren hacia el trabajo. Sube a un vagón delantero y ve a un anciano sentado junto a un asiento vacío. El anciano parece un poco enfermo y Sakahara también nota un líquido transparente que se filtra al suelo del tren desde una bolsa de plástico envuelta en periódico. Sakahara se acerca para tomar asiento junto al anciano, pero, al dar un paso hacia el líquido, nota que otros pasajeros lo miran desaprobatoriamente. El tren comienza a moverse y él decide moverse al siguiente vagón. No se siente muy bien por alguna razón, sus ojos están irritados y le duelen, y hay un olor extraño en el aire. Cuando llega al siguiente vagón, mira hacia atrás y ve que el anciano está teniendo un ataque. Cuando el tren se detiene en la siguiente estación, personas amables llevan al anciano a la plataforma y Sakahara, perturbado por lo que ve, decide bajarse y tomar un taxi. Aún no se siente muy bien y trata de animarse yendo al gimnasio, pero no funciona. Mientras se ducha, parece haber un corte de energía, ya que la habitación cada vez está más oscura. Sin embargo, una vez fuera, queda claro que, a menos que el sol también esté sufriendo un corte de energía, el problema está en sus ojos. Esto se confirma cuando sus colegas de trabajo reaccionan con sorpresa ante el enrojecimiento vivo de esos mismos ojos y lo instan a ir al hospital. El hospital más cercano era el San Lucas, y Sakahara queda atónito por lo que ve. Era como un hospital de guerra, le dijo a BBC Witness History. Personas violentamente enfermas se dispersan por todas partes, algunas sangrando por los ojos y la nariz, algunas teniendo convulsiones y muchas otras inconscientes. Lo admiten, pero sin saber cómo tratarlo. No es hasta que sus colegas en Matsumoto, a unas pocas horas de distancia, le cuentan sobre un misterioso ataque que mató a 7 personas en junio del año anterior. Justo ahí, se dan cuenta de que todas estas personas son víctimas de un ataque de sarín y necesitan ser descontaminadas e inyectadas con atropina. El número total de muertos fue de 13, incluido el anciano que Sakahara había visto en el tren esa mañana. Más de 5.000 personas resultaron heridas, muchas con secuelas permanentes. Pronto, la policía japonesa también comenzó a conectar estos puntos y comenzó tardíamente a arrestar a miembros de la organización religiosa convertida en culto conocida como Aum Shinrikyo, que había estado construyendo plantas químicas y publicando himnos sobre el sarín como vehículo para el Armagedón. En cuanto a Sakahara, no estaba en condiciones de volver a trabajar durante muchos meses y estaba plagado de culpa del superviviente, rabia y trastorno de estrés postraumático. No obstante, fue uno de los afortunados. Eventualmente, su culpa del superviviente lo llevó a renunciar a su trabajo en publicidad en busca de algo más significativo. Como él mismo dijo, el hecho de sobrevivir lo hizo sentir presionado a hacer algo más valioso con su vida.
Pasó 5 años estudiando cine en Estados Unidos antes de regresar a Japón para presenciar el juicio de Asahara Shoko, el líder del culto que había cambiado su vida para siempre en busca de una loca interpretación del libro del Apocalipsis. Como hemos dicho, Sakahara Atsushi fue uno de los afortunados. Es un exitoso cineasta e incluso ha hecho un documental sobre el líder actual de los remanentes de Aum Shinrikyo, ahora llamado Aleph. Hay docenas de otros que no sobrevivieron a su encuentro con el culto y su búsqueda del Armagedón. La teología de Aum era una extraña mezcla de hinduismo, budismo, cristianismo e incluso nazismo de la era de la Segunda Guerra Mundial. Como dijo un miembro del culto, creían en lo que su líder, Asahara Shoko, pensara en ese momento. Recogía fragmentos de ciencia ficción, teología antigua y tonterías de la nueva era más o menos al azar, y luego lo sintetizaba en un sistema de creencias general que era parte gnosticismo apocalíptico, parte autodegradación alejandrina, y completamente confundido con paranoia y locura. Sin embargo, lo que más creía consistentemente era que el Armagedón tomaría la forma de una guerra apocalíptica entre Japón y Estados Unidos, y que las personas de Aum supervisarían la reconstrucción. Como muchos profetas del Apocalipsis, el irritante fracaso del mundo para terminar significaba que tendría que ayudar un poco al Armagedón, lo cual fue uno de los motivos para el ataque en el metro. Ahora bien, te preguntarás, ¿quién diablos son todas estas personas y cómo demonios llegaron no solo a ser capaces, sino también dispuestas a lanzar un ataque con armas de destrucción masiva en una de las ciudades más densamente pobladas del mundo? Bueno, no hay una respuesta simple, y es una pregunta que no se suele tratar muy bien en otros informes sobre Aum. Muchos parecen conformarse con una explicación del tipo secta loca, gente loca, pero los cultos están compuestos por personas que alguna vez fueron razonables y las acciones no existen de forma aislada, sino como la culminación de la historia. Como dice el profesor de Derecho Masaki Fukuda, la tendencia ha sido representar a Aum en 2 dimensiones como una secta de muerte uniformemente aterradora y asesina, pero esta imagen no es del todo precisa. No se sabe mucho de manera definitiva sobre la vida temprana de Asahara Shoko, pero la información que tenemos habla de pobreza extrema y crisis espiritual. Nacido en 1955 como Matsumoto Chizuo, era el cuarto de 7 hijos de una familia empobrecida en el Japón rural. Afectado por un glaucoma congénito, Chizuo era ciego de un ojo y gravemente afectado en el otro. Su hermano mayor también había nacido ciego y había sido enviado a una escuela interna para ciegos. En 1961, Chizuo fue allí también. Su padre era fabricante de tambores y sus otros hijos se unieron a él en el oficio. Vivían al nivel de subsistencia, luchando por una existencia precaria y comprensiblemente no eran capaces de cuidar adecuadamente de sus 2 hijos discapacitados. También está el hecho de que para muchos japoneses, especialmente en ese momento, la discapacidad física en un niño se veía como un castigo kármico, y es posible que los padres de Chizuo no estuvieran apegados a él ni a su hermano mayor. Después de ir a la escuela internado, Chizuo nunca volvió a vivir con su familia. Hay informes contradictorios sobre la conducta de Chizuo en la escuela. Algunas descripciones lo presentan como popular y carismático, y otros como un matón propenso a la violencia y la extorsión. Es probable que ambas versiones sean ciertas. Parece que Chizuo utilizó su personalidad magnética, así como las ventajas que venían con ser parcialmente ciego, para construir un grupo de seguidores entre sus compañeros de estudios. También recurrió al abuso de esta influencia bastante temprano. Se graduó alrededor de 1975 y se convirtió en acupunturista y masajista, ocupaciones tradicionales para los ciegos en Japón. Al año siguiente, fue multado con $150 equivalentes por el delito de causar daño o lesiones corporales, lo cual presumiblemente es un riesgo ocupacional cuando manipulas articulaciones y clavas agujas sin ver a las personas. En 1977, se trasladó a Tokio para asistir a una escuela preparatoria para el examen de ingreso a la Universidad de Tokio, que no aprobó. Durante este tiempo, conoció a Ishii Tomiko, una chica 4 años menor que él, con quien se casó en contra de los deseos de los padres de ella. Ahora que sus sueños de asistir a la universidad habían terminado, abrió la clínica de acupuntura Matsumoto, que, según todos los informes, fue un negocio exitoso.
Mientras vendía sus remedios chinos a las buenas personas de la prefectura de Chiba, Chizuo desarrolló un interés en el espiritismo y lo paranormal. El panorama religioso en Japón es bastante diferente al de Occidente. En primer lugar, hay una influencia cristiana limitada. Los misioneros portugueses en el siglo XVI fueron muy exitosos y durante un breve periodo, el cristianismo parecía convertirse en una de las principales religiones de Japón. Sin embargo, algunos accidentes de la historia llevaron a la violenta represión de los cristianos por parte de Toyotomi Hideyoshi y el shogunato Tokugawa, dejando solo a unos pocos grupos pequeños dispersos que languidecían en el catolicismo sin la presencia de sacerdotes. En una trágica ironía, probablemente, la comunidad más grande de cristianos que quedaba en el siglo XX se encontraba en Nagasaki, y estos pobres desafortunados fueron diezmados por algunos cristianos estadounidenses en 1945. Aparte del trasfondo cristiano de la reconstrucción de posguerra en Japón, es similar a lugares como India, donde hay una comunidad ininterrumpida de religión pagana antigua. Esto lleva a un panorama religioso que está simultáneamente más poblado, pero generalmente menos fervoroso o fanático. Esto se debe a que las antiguas religiones paganas tienden a centrarse más en la práctica ritual que en los detalles de lo que las personas deben o no deben creer, y tienden a ser más pluralistas, lo que significa que ser parte de una comunidad religiosa en el mundo pagano generalmente no viene con la condición de exclusividad. Esto tiende a reducir las barreras de entrada, y a diferencia de los cristianos que rara vez se mezclan entre líneas sectarias, un seguidor del shintoísmo que practica plenamente puede asistir felizmente a rituales budistas e hindúes sin ningún sentido real de contradicción. Esto se refleja en la estadística de que en 1995 el número de personas registradas en organizaciones religiosas en Japón superaba a toda la población japonesa en 70 millones, resultado de que muchas personas tienen múltiples membresías. El otro lado de esta moneda, donde las religiones más antiguas no se preocupan demasiado por lo que realmente creen sus congregaciones, se muestra a través de la naturaleza altamente secular de la sociedad japonesa. En su mayor parte, la religión japonesa es alegremente mundana y se mantiene apartada de la vida diaria. Esto es un impacto doble de la naturaleza de las religiones no abrahámicas en general y del alejamiento deliberado del culto guerrero fascista que se desarrolló en Japón antes de la Segunda Guerra Mundial. El punto de todo esto es que el interés de Chizuo por la religión hardcore era inusual, pero existía en un entorno donde la devoción religiosa no solo estaba permitida, sino alentada, aunque la gran mayoría de la población nunca consideraría realmente dar el paso. La rama particular de la religión que Chizuo eligió era un culto relativamente nuevo llamado Agonshu. Estos eran fundamentalistas budistas hardcore que anunciaban en revistas y televisión y alentaban a sus miembros a comprometerse con un estilo de vida monástico y romper los lazos con sus amigos y familias. Además, hicieron hincapié en las donaciones en efectivo repetidas, ya que esto significa una limpieza espiritual y un progreso hacia la iluminación. Para cualquiera que sepa cómo funcionaba Aum Shinrikyo, esto sonará muy familiar, y probablemente sea este modelo el que inspiró las estructuras de tarifas y membresía peculiares de Aum. Así como el progreso a través de los niveles de Agonshu, Chizuo estaba leyendo una mezcla ecléctica de textos védicos, budistas y de la nueva era, con un enfoque en formas de utilizar el yoga y la meditación para curar enfermedades y adquirir poderes como la levitación y la telepatía. Puede sonar tonto o loco para nosotros, pero en las regiones remotas de muchas culturas orientales y asiáticas, existe una especie de disposición a creer que estas cosas podrían ser realmente posibles. Supongo que, de manera similar, estamos dispuestos a pensar que algunas de las cosas que vemos en las películas de acción podrían ser factibles. En cualquier caso, Chizuo seguía felizmente buscando la iluminación arrojando dinero a un culto y teniendo varios hijos, cuando fue procesado en 1982 por violar la ley de medicamentos, cosméticos e instrumentos médicos. Fue multado con $2,000 y encarcelado brevemente. Varios reporteros dieron diversas razones para esto, pero parece que básicamente no tenía la licencia adecuada para vender productos farmacéuticos y algunos de los remedios herbales chinos que vendía no estaban permitidos en Japón. En fin, Chizuo quedó devastado por el incidente. Caer en desgracia ante la ley es un gran estigma en Japón, un país con una tasa de condena del 99%, reconocido mundialmente como uno de los lugares más respetuosos de la ley en el planeta. Chizuo siguió operando su negocio,
y se refugió en la práctica intensiva de yoga, así como en el seguimiento de intereses en la adivinación mística, el movimiento del potencial humano y las escrituras de Nostradamus. Básicamente, estaba interesado seriamente, como adulto, en la lista de lecturas que encontrarás en el diario de un gótico de 15 años. En 1984, decidió que quería una parte de ese dinero de los cultos para sí mismo. Algunos informes no verificados dicen que fantaseaba con dirigir un culto desde sus días en el internado. Dejó a Gonshu y comenzó su propia escuela de yoga llamada Aum no Kai o Aum Incorporated, dependiendo de cuál sea tu traducción del japonés para club. Las características demográficas de sus primeros seguidores eran jóvenes y mujeres que trabajaban en empleos de cuello blanco. Estas últimas eran atraídas porque en la década de 1980, en Japón, las mujeres estaban mayormente limitadas a roles administrativos, sin importar su cualificación o habilidades. Este grupo de población era un terreno fértil para cualquiera que afirmara vender un sentido de significado e importancia. Para 1985, él afirmaba ser un guerrero del destino y realizar peregrinajes a lugares espirituales en India y Japón. Alegaba que un antiguo místico le había dicho que se acercaba un apocalipsis y que los benevolentes ermitaños de montaña, llamados Shinsen en japonés, salvaguardarían el legado de la humanidad. Afirmaba haber conocido al Dalai Lama y haber recibido una misión especial, además de haber sido elogiado por budistas tradicionales en el Tíbet y Nepal. Parece que en algún momento se le presentó un contenedor especial que supuestamente contenía los restos de una reencarnación del Buda Shakyamuni como recompensa por promover el budismo, pero si esto ocurrió, fue mucho después de 1985. También hay un informe apócrifo de que el Dalai Lama, cuestionado por periodistas después del ataque con gas sarín en 1995, recordó vagamente haber conocido a un extraño hombre japonés, pero dado que el budismo es una de las principales religiones de Japón, se supone que habría conocido a varios hombres japoneses extraños a lo largo de su carrera, con quien se reunió y donde no es tan importante como lo que afirmaba, ya que la evolución de Aum tiene más que ver con la creación de la imagen de Chisuo que con cualquier otra cosa. Uno de los grandes problemas con cosas místicas es que son muy vulnerables a que la gente se invente cosas, ya que parece haber una correlación inversa entre lo absurda que es la afirmación y lo probable que es que los seguidores del afirmante la crean. En la primera versión de Aum, por ejemplo, Chisuo básicamente se presentaba como Cristo el Redentor mezclado con los judíos esenios, Shiva el creador y destructor y el emperador de Japón, y su núcleo de alrededor de 35 seguidores simplemente lo aceptaban, en parte porque constantemente se les decía que eran una especie de élite gnóstica que heredaría la tierra después del Armagedón, y debido al liderazgo carismático de Chisuo, y probablemente también debido a la gran cantidad de tiempo que habían invertido en aprender técnicas de yoga altamente avanzadas y escuchar tonterías esotéricas. De acuerdo con la psicología de las masas, la narrativa más poderosa es aquella que explica el mundo. El término elegante para esto es el mitoetiologismo. Una cosa que noté al revisar los pasos y los sermones de Aum es que casi todos tenían esta cualidad y por lo tanto habrían sido poderosamente persuasivos para los buscadores y acólitos por igual. Para 1987, el mensaje de Chisuo de restaurar el budismo original o hacer que el budismo sea grandioso nuevamente como una forma de sobrevivir al Armagedón había crecido desde una pequeña secta de 35 personas hasta alrededor de 1300. Al igual que sus primeros maestros en Agonshu, utilizó métodos de marketing modernos, estableciendo una editorial y cambiándola de nombre a Aum Shinrikyo, que significa algo así como Nuevos Maestros de la Última Verdad. ¡Qué modesto! También se reinventó cambiando su nombre. Matsumoto Chisuo era un nombre común, así que lo cambió legalmente a uno más aristocrático y místico, Asahara Shoko. Asahara también había aparecido en la versión japonesa de La Dimensión Desconocida. Afirmaba poder levitar y había una foto de él flotando sobre un colchón en posición de loto, lo cual para la mayoría de las personas era tan convincente como esas fotos de Halloween en las que alguien disfrazado de bruja salta en el aire sosteniendo una escoba. Este esfuerzo de marketing y fama de la lista B hizo crecer astronómicamente el número de seguidores del culto en los próximos años, en parte debido a los incansables esfuerzos de Asahara, pero también a algunos factores de la sociedad y cultura japonesa en ese momento que también fueron contribuyentes importantes.
Para muchos japoneses, la vida es una sucesión incesante de deberes comerciales, filiales y sociales, con muy poco tiempo para el ocio privado. La presión por el éxito también es muy real, y contratiempos menores y reveses que en Occidente simplemente ignoraríamos, pueden ser devastadores para los japoneses que siempre están aspirando. Así las cosas, hay un mercado bastante fuerte para estilos de vida alternativos en Japón, desde subculturas de moda como kawaii hasta cultos religiosos como Aum. Y Aum se había convertido en una operación bastante impresionante para 1987. Tenía varias comunas llamadas Villas Loto, donde la gente podía renunciar al materialismo, que generalmente se representaba como influencia estadounidense, y vivir como monjes o refugiarse de un mundo que era de alta presión, cruel y exigente. Había cursos estructurados donde, al igual que en la cienciología, podías pagar tu camino hacia la iluminación, y había una gran cantidad de escritos y predicamentos extrañamente reconfortantes y apocalípticos, asegurando a cada practicante que eran elegidos específicamente para cumplir el propósito más elevado: salvar y restaurar a la humanidad después del colapso del mundo. Para 1988, Aum tenía una gran comunidad en Fujiyoshida, al pie del monte Fuji, y estaba vendiendo frascos de sangre y agua de baño de Asahara, como una especie de Belle Delfín apocalíptica. En los siguientes años, Aum acumuló hasta 40.000 seguidores en 6 países, predicando la no violencia y el monasticismo gnóstico, y todo parecía ir bien para el líder de este culto. Aum había crecido en tamaño y perfil. Muchos de los primeros 35 miembros habían sido promovidos a puestos de liderazgo y se encontraban siendo vistos por los nuevos miembros como seres elementales superiores, sentados bajo Asahara mismo. También había al menos 2 niveles de iluminación por debajo de él, según el sistema de pago que Aum tenía. La esposa de Asahara, Ishi Tomiko, inicialmente no mostró interés en el culto y se negó a unirse y convertirse en una seguidora fiel. Como respuesta, Asahara la azotó 50 veces con un bastón y la encerró en aislamiento para meditar durante 7 semanas. Cuando reapareció, no sorprendentemente, era una convertida dispuesta. Más tarde diría que Asahara había elegido el camino de la mejora personal que ella no había estado dispuesta a iniciar. Ella, Tamiko, llegó al segundo nivel más alto de iluminación en Aum y junto con la amante de Asahara, Ishii Hisako, aparentemente sin parentesco, formaron parte de un grupo de mujeres que eran líderes superiores en el culto. En algunas interpretaciones del budismo zen japonés, se permite eliminar el mal karma mediante el uso de la fuerza. Esto incluye cosas como el confinamiento, privación de comida o agua y, en casos extremos, azotes. Así que, a pesar de lo locas que suenan las acciones Asahara, la tortura y el encarcelamiento falso de su esposa no estaban realmente tan lejos de lo aceptable en términos de dirigir una secta religiosa. Aum hizo su primera incursión seria en la criminalidad cuando el miembro de la secta Majima Terayuki se ahogó accidentalmente mientras realizaba ejercicios rituales. En ese momento estaban solicitando el reconocimiento oficial como organización religiosa. Su primera solicitud había sido rechazada y estaban respaldando la segunda con lo que básicamente era una campaña de acoso, con miembros protestando frente a las oficinas y hogares de los funcionarios gubernamentales y llevando a cabo una especie de ataque. Asahara les dijo en un círculo que revelar la muerte de Majima podría hundir su intento de reconocimiento. Luego, valientemente, dejó la decisión en manos de ellos. Fue Tomiko, su esposa, quien sugirió encubrir la muerte. Así que quemaron el cuerpo en su altar sacrificial antes de que Ishii Hisako liderara un pequeño grupo que trituró los huesos restantes y esparció las cenizas en un lago. En Japón, interferir con un cuerpo es un delito excepcionalmente grave, y muchos investigadores señalan este momento como el comienzo de su caída hacia el crimen violento. El hombre que se ahogó, Majima-san, tenía un mejor amigo llamado Taguchi Shuji, quien no solo presenció el accidente fatal, sino que también conocía el encubrimiento. Comprensiblemente, se había desilusionado con Aum y señaló su intención de irse. Temeroso de que pudiera informar los incidentes a la policía, Asahara ató a Taguchi-san a una silla y convocó a sus líderes masculinos superiores para consultar. Les pidió que determinaran si Taguchi-san realmente quería irse increíblemente, cuando fueron a preguntarle, él no mintió. Como resultado, Asahara les ordenó que lo mataran.
estrangularon a Taguchi-san con una cuerda y quemaron el cuerpo de manera similar al de su amigo. Esta división del trabajo, con las mujeres principalmente segregadas de las acciones más violentas, persistiría a lo largo de la historia de Aum. De hecho, varios expertos en seguridad y terrorismo ven una fuerte correlación entre la exclusión gradual de las mujeres líderes senior y el comportamiento cada vez más errático y violento de los principales miembros de Aum. Algunos expertos dicen que la esposa y la amante de Asahara lideraban lo que podría llamarse una facción moderada, actuando como una especie de freno a los vuelos más extremos del autoproclamado gurú, mientras que los hombres en el grupo de liderazgo senior tendían a permitirlos y amplificarlos. Quiero enfatizar que esta especulación informada es lo mejor que se puede hacer, pero varios expertos independientes han llegado a las mismas conclusiones, por lo que lo incluí aquí. Un momento clave para Aum fue cuando obtuvieron el estatus oficial como religión. Comprensiblemente, los investigadores descubrieron que las autoridades de Tokio, a pesar de tener serias reservas sobre la naturaleza y las actividades del culto, simplemente se cansaron de ser acosadas y les otorgaron el estatus oficial para deshacerse de ellos. Una vez reconocidos, eran prácticamente intocables, ya que las religiones aún estaban altamente protegidas en ese momento, principalmente debido a la influencia estadounidense de la posguerra, cuando los japoneses absorbieron una versión exagerada de las protecciones de la primera enmienda en sus propias constituciones. Como resultado, los poderes del gobierno para investigar las religiones se vieron seriamente limitados y hubo una profunda reticencia entre las autoridades japonesas para interferir con las organizaciones religiosas. Poco después de obtener el estatus oficial, Asahara decidió presentar una serie de candidatos para el Parlamento de Japón. Creía que los problemas de Japón se reducían al materialismo y la cultura consumista, a los cuales culpaba a Estados Unidos, y que solo a través de una restauración del budismo tradicional se podría salvar al país. También creía que Estados Unidos lanzaría un ataque nuclear contra Japón, dando inicio a la Tercera Guerra Mundial y Armagedón, y que solo los practicantes espiritualmente fuertes y puros serían salvados para reconstruir el mundo. Vale la pena señalar aquí que el fin del mundo no es una característica de la mayoría de las religiones orientales, por lo que las ideas de Asahara son bastante inusuales. Las elecciones fueron un desastre para Aum. Solo obtuvieron 1.783 votos de 500.000. Esto fue un número doblemente humillante, ya que había significativamente más de 1.783 miembros antiguos, y parece que ni siquiera ellos votaron por los candidatos de Aum. Parece que el enfoque monástico de Aum jugó en su contra, ya que muchos seguidores no estaban dispuestos a volver a involucrarse con la sociedad después de unirse expresamente para retirarse de ella. Otra razón de su mal desempeño fue el impacto del escrutinio aumentado. El partido de Aum Shinrikyo, Verdad Suprema, presentó 25 candidatos, incluido a Asahara, y llevaron a cabo una campaña de marketing, celebrando eventos y dando actuaciones y entrevistas. Esto llevó a muchas familias a presentarse para quejarse de las prácticas extrañas del culto, su comportamiento extorsionador y la separación de las familias. Estas familias se organizaron en la Sociedad de Víctimas de Aum Shinrikyo y contrataron a Sakamoto Tsutsumi como su abogado. Sakamoto-san lanzó una investigación y los hallazgos fueron condenatorios. Tenía estos programas de radio populares y la publicidad negativa resultó fatal para las esperanzas electorales de Aum. Los objetivos de Sakamoto eran bastante moderados. No era el enemigo implacable que Aum pensaba que era. En público, afirmó que simplemente quería que Aum fuera un poco menos extraño y que detuviera algunas de sus prácticas más dañinas. Pensó que podría persuadirlos para hacer esto y aceptó reunirse con líderes senior de Aum, pero la reunión fue un completo desastre. Después de esto, Asahara marcó a Sakamoto-san como una amenaza clave y un puñado de miembros de Aum celebraron una reunión para planear su asesinato. Jugaron con la idea de usar toxina botulínica, pero en su lugar se decidieron por una jeringa de cloruro de potasio, un medicamento que causa paro cardíaco, y formularon un plan para emboscarlo en su camino a casa desde el trabajo. Con la típica eficiencia, el día elegido resultó ser un día festivo y Sakamoto-san se quedó en casa con su esposa e hijo de 1 año. Los miembros antiguos decidieron entrar por la fuerza en la casa, pero lo arruinaron tanto que tuvieron que golpear a toda la familia hasta la muerte.
Enterraron los cuerpos en diferentes prefecturas y le informaron a Asahara, quien los felicitó y les aseguró que las almas de la familia transmigrarían a un mundo mejor. Cuando la policía investigó la desaparición de la familia Sakamoto, descubrieron que no habían sido robados y se encontró un distintivo de Aum Shinrikyo en la escena. Al escuchar esto, Asahara fue a una oficina de Aum recientemente establecida en Bonn, Alemania. Así que no estaba disponible para ser entrevistado por la policía. Las investigaciones posteriores fueron francamente patéticas y la investigación simplemente se estancó. Sin embargo, el público no tenía dudas sobre quién era culpable y los ataques públicos a Aum sellaron su destino en las elecciones. Este fracaso en las urnas fue un momento decisivo para Asahara. Abandonó inmediatamente todos los intentos de integrarse en la sociedad japonesa tradicional y sus sermones se volvieron exclusivamente preocupados por la salvación de los miembros de Aum. En múltiples escritos, Asahara afirmaba que Estados Unidos estaba apuntando a Japón con una campaña de influencia maligna, ahogando la cultura japonesa en un consumismo superficial. También afirmaba que Aum estaba siendo atacada mediante ataques químicos aéreos diseñados para someterlos, una versión de la teoría conspirativa de las estelas químicas. También había una extraña y virulenta corriente antisemita en la enseñanza de Asahara. Afirmaba que el mundo era controlado por un gobierno sionista en las sombras, responsabilizándolos de eventos como las masacres de los Jemeres Rojos y la guerra serbo-croata. En la edición especial del Círculo Mensual de Aum, el Vajrayana Asaka, Asahara declaró la guerra al pueblo judío. En nombre de los 5.500 millones de habitantes de la Tierra, el Vajrayana Asaka declara formalmente la guerra al gobierno en las sombras mundial que asesina a un número incalculable de personas. Por razones obvias, Aum no pudo encontrar judíos para perseguir en Japón, pero Asahara y sus líderes principales crearon largas listas de personas a las que llamaban judíos japoneses. Los japoneses pro-occidentales, adinerados y cosmopolitas. El resultado de todo esto fue que Asahara logró convencer a sus seguidores de que era necesario tomar medidas defensivas. Si Estados Unidos estaba sometiendo a Aum a ataques químicos, entonces Aum debía desarrollar sus propias armas CBRM. Y si el gobierno de Japón había sido capturado por un gobierno de las sombras mundial, Japón tenía que reestructurarse para estar preparado para tomar el control del país por su propio bien. Para 1990, Aum había atraído a un grupo central de hombres jóvenes, muchos de los cuales tenían calificaciones técnicas avanzadas. Uno era virólogo, otro había sido parte del programa espacial japonés, y había químicos y otros especialistas científicos entre ellos. Aum comenzó a reorganizarse a sí mismo en ministerios. Había un ministerio de inteligencia compuesto principalmente por miembros con antecedentes en fuerzas del orden o militares, un ministerio de construcción encabezado por un ingeniero. El Ministerio de Salud estaba dirigido por el virólogo e incluso tenían un Ministerio de Asuntos Domésticos. Este último se basaba en un departamento idéntico que había funcionado bajo los emperadores Meiji y se ocupaba de contraespionaje y seguridad. El culto tenía una serie de tiendas de computadoras, restaurantes y otros negocios que generaban ingresos libres de impuestos e incluso poseían y administraban un hospital. Para 1995, Aum dirigía 2 docenas de empresas y se estima que tenía entre 40.000 y 60.000 miembros y activos que sumaban $1.000 millones. Su retórica antisemita, antiestadounidense y antigubernamental no se exhibía exactamente, pero tampoco era un secreto. Había muchos exmiembros descontentos y ciudadanos preocupados que informaban repetidamente las ideas y actividades de Aum a las autoridades japonesas, pero su estatus como religión oficialmente reconocida les impedía actuar. Durante este periodo, Aum llevó a cabo varias actividades que captarían titulares después del ataque en Tokio. Al final, estas no eran parte del juego principal y eran bastante ineptas, pero vale la pena enumerarlas para tener una idea de lo locos que eran sus objetivos finales. Su ministerio de inteligencia perpetró múltiples robos en las oficinas de Mitsubishi y otros contratistas de defensa para robar documentos relacionados con tanques y armas láser. No hay indicación de que estos esfuerzos hayan tenido éxito. Los miembros superiores de Aum comenzaron a abandonar rápidamente proyectos como un teletransportador astral, un auricular diseñado para transmitir las ondas cerebrales de Asahara, espejos solares gigantes y cañones de plasma. Las ideas estaban inspiradas en Mobile Suit Gundam y otros animes.
también estaban tratando de formar su propio ejército de élite. Su programa de reclutamiento en Rusia tuvo un gran éxito y la mayoría de los miembros internacionales de AUM residían allí. Probablemente se deba a la naturaleza caótica de la Rusia postsoviética, lo que les permitiría comprar millones de dólares en tiempo al aire, así como tener su propia estación de radio. También hicieron donaciones a ministros clave de Rusia y pudieron comprar un helicóptero de ataque MiG-17 y contrabandearlo de vuelta a Japón, así como piezas y equipos necesarios para fabricar fusiles de asalto AK-74, la versión moderna del AK-47. Grandes grupos de miembros recibieron entrenamiento en el uso de armas de fuego, así como entrenamiento especializado por parte de tropas expertas. Pero parece que un grupo de místicos que se unieron a una orden monástica para retirarse del mundo no son el mejor material para formar una unidad de fuerzas especiales de élite. También establecieron sucursales en Estados Unidos y Europa, pero solo atrajeron a unos pocos miembros. Posiblemente lo más extraño es que compraron una gran estación de ganado en Australia Occidental y pretendían extraer uranio para fabricar un arma nuclear o una bomba. Tenían $30,000 en exceso de equipaje cuando llegaron al aeropuerto de Perth, incluyendo equipos de laboratorio y matraces de vidrio con ácido clorhídrico etiquetados como jabón de manos. Las autoridades confundidas les impusieron una multa de $2,400 por transportar mercancías peligrosas y confiscaron el ácido. Los miembros de AUM se quedaron en la estación aproximadamente 9 semanas antes de poder irse y se les negó la visa cuando intentaron regresar. El gobierno estatal los forzó a vender las tierras. Las agencias de seguridad australianas informaron de esto a sus contrapartes estadounidenses y japonesas, pero sin efecto discernible. Fue esta pequeña excursión la que alimentó las teorías de conspiración de Harry Mason, muchas de las cuales se incluyeron en relatos verídicos sobre Aum Shinrikyo. El evento principal con Aum fue su programa de armas químicas, pero también vale la pena echar un vistazo breve a su intento de fabricar armas biológicas. Durante la reunión para planificar el asesinato de Sakamoto, Asahara había preguntado cuál era el veneno más potente, y Murai dijo que era el botulínico, el mismo utilizado en el Botox y que en dosis ligeramente mayores puede bloquear el sistema nervioso. Como no tenían, Sakamoto-san fue asesinado de otra manera, pero eso dio lugar a la idea de fabricar algo ellos mismos. En la primavera de 1990, Endo fue a un lugar en la prefectura de Hokkaido para recolectar botulinum del suelo. Aum administraba un hospital y pudieron fácilmente haber obtenido algunos cultivos, pero la paranoia les impidió hacerlo. Endo comenzó entonces un proyecto largo e infructuoso para fabricar primero botulismo y luego anthrax. Hicieron grandes cantidades de la sustancia fermentada que producen las bacterias. Comenzaron con fermentadores cuadrados e hicieron lotes que no eran potentes, probablemente porque los objetos cuadrados son más difíciles de contaminar. Luego pasaron a diseños en forma de barril, una innovación lógica, pero esto también falló. Estos esfuerzos fueron significativamente obstaculizados por las constantes demandas judiciales a las que se enfrentaban los considerables bienes raíces de Aum y las prácticas extorsivas a las que se exponían. Y solo había miembros clave en quienes se podía confiar con algo tan delicado, y simplemente no había suficientes de ellos para lidiar con las demandas y desarrollar armas biológicas al mismo tiempo. También estaba el hecho de que eran budistas estrictos y por lo tanto se prohibían a sí mismos realizar pruebas en animales. Matar personas estaba bien, pero las pruebas en animales aparentemente era ir demasiado lejos. Esto significaba que nunca supieron hasta que se llevó a cabo un ataque real si sus armas biológicas eran potentes. A pesar de comprar múltiples instalaciones complejas y producir miles de litros de fermentación, nunca se produjo ninguna arma biológica viable. Entre marzo y julio de 1990, Aum llevó a cabo alrededor de 30 ataques separados con botulismo, incluyendo 2 bases de la USN, la boda del príncipe heredero japonés y un importante aeropuerto, ninguno de los cuales fue siquiera notado ya que fracasaron por completo. El 3 de octubre, 3 miembros de Aum fueron arrestados por cargos no relacionados y todo el programa fue cerrado y desmantelado en un ataque de paranoia. Se reinició un par de años después, esta vez para producir anthrax. Parece que la cepa de anthrax que utilizaron como semilla fue robada de un laboratorio universitario. Hay 2 tipos de cultivos de anthrax utilizados para la fabricación de vacunas contra el anthrax. Cada uno de ellos contiene uno de los 2 plásmidos necesarios para obtener un producto utilizable como arma.
solo se obtuvo el primer tipo de cultivo, con Endo asegurando a todos que podía replicar el segundo. Este intento también fracasó, posiblemente porque Endo era virólogo y no bacteriólogo. Una vez más, solo descubrieron que su Anthrax no funcionaba cuando lo utilizaron en una serie de ataques, una pulverización aleatoria de 20 toneladas en las inmediaciones de una de sus fábricas, un ataque dirigido a una secta rival y 20 intentos separados de dispersarlo desde camiones modificados en y alrededor de Tokio. Los desechos de la fábrica hicieron que los residentes reportaran malos olores, señal de que el medio había sido contaminado, y en otro ataque de paranoia, lo cerraron todo de nuevo. El hecho de que Endo ocupara un puesto bastante alto en la jerarquía significaba que, incluso con su historial ininterrumpido de fracasos, el programa de armas biológicas siempre tenía prioridad. Si no fuera por eso, es posible que el proyecto de armas químicas mucho más exitoso dirigido por Murai hubiera avanzado más de lo que lo hizo. El programa químico de Murai inicialmente se centró en drogas. Uno de los asistentes principales de Murai era un hábil químico llamado Tsuchiya Masami, que trabajaba para Endo y Murai alternadamente. Tsuchiya comenzó inicialmente a producir drogas en un pequeño laboratorio en la sede de la organización. Algunas de estas drogas se vendieron a través de contratos con la Yakuza, que también ayudaba a gestionar la cartera de propiedades de la organización. Pero la calidad no parece haber sido muy buena, con un informante policial describiendo las drogas de Aum como basura. Aum estaba produciendo principalmente LSD y metanfetamina, las anfetaminas para la venta y el LSD para reclutar y lavar el cerebro de miembros, así como para uso recreativo y ritual. Después de regresar de un viaje a Rusia, Murai le dijo a Tsuchiya que Aum estaba bajo amenaza de un ataque químico. No está claro por qué. Le dijo a Tsuchiya que investigara armas químicas y encontrara la mejor opción. Así que él fue diligentemente a la biblioteca de la universidad y regresó con la respuesta de que el sarín probablemente era el más rentable. Luego, Murai le dijo que hiciera análisis, para que el culto pudiera defenderse de un ataque. Tsuchiya hizo alrededor de 15 gramos, obteniendo los precursores y el equipo en el mercado abierto, ya que no pensaba que estaba haciendo algo ilegal. Una vez que descubrieron que se podía hacer sarín, se le ordenó hacer 70 toneladas. Tsuchiya se asustó. Era un científico investigador, no un fabricante, y no sabía cómo escalar para la producción en masa. Murai le mostró un cheque en blanco y le dijo que se pusiera manos a la obra. Construyó rápidamente una instalación llamada Satyan 7. Llamaban a todas sus instalaciones Satyans, derivando de una palabra sánscrita que significa verdad. Satyan 7 era una gran instalación de fabricación química sofisticada, completamente equipada y sospechosamente similar en diseño a las instalaciones de armas químicas construidas por los rusos. Se estima que el costo de Satyan 7 fue de unos $30 millones. Mientras se construía, Murai ordenó a Tsuchiya que hiciera 1 kilogramo de sarín, logrando crear un total de 3 kilogramos con una pureza del 90%. Tsuchiya afirma que no sabe para qué se utilizó, pero está claro que se usó en 2 ataques fallidos contra el líder de una organización religiosa rival. El primero fue ineficaz y en el segundo intento decidieron usar un camión para dispersar el químico. El sarín no es un gas, independientemente de cuántas veces los medios lo llamen así. Es un líquido claro e inodoro cuando se fabrica correctamente, con un punto de ebullición de aproximadamente 140 grados Celsius y un punto de evaporación muy bajo. Convertirlo en gas es posible, pero es mucho más efectivo como vapor, por lo que se suelen utilizar atomizadores. En su primer ataque con camión, Murai ideó una especie de brasero de fuego de butano en el remolque. Sus subordinados le advirtieron que el camión se incendiaría, pero él los ignoró. El día del ataque, el camión se incendió y el conductor tuvo que ser inyectado con atropina para salvar su vida. El incidente persuadió a Aum de centrarse en armas químicas y la producción a gran escala de sarín y otros agentes nerviosos se convirtió en su máxima prioridad en ese momento. Con Satyan 7 en pleno funcionamiento, Aum comenzó a producir VX y sarín en grandes cantidades, así como pequeñas cantidades de tabún, pero sin entrar en demasiados detalles químicos. Estos 3 agentes nerviosos pertenecen a la misma familia de la muerte, producidos con una química de organofosfato similar que fue desarrollada por primera vez por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. El VX fue el agente utilizado para asesinar al hermano de Kim Jong-un, Kim Jong-nam, y tiene efectos similares.
Entre 1992 y 1995, se llevaron a cabo múltiples ataques por parte de AUM, algunos de ellos individualizados, utilizando gas sarín y BX, contra miembros desertores, activistas anti-AUM y periodistas, así como rivales religiosos. Según se puede entender, hubo unos 7 de estos ataques químicos, de los cuales 4 fueron totalmente o parcialmente exitosos. Lo increíble de todo esto es que seguían saliéndose con la suya. El perfil de sus objetivos, el hecho de que compraran abiertamente químicos precursores y el hecho de que tuvieran varias fábricas químicas grandes y sofisticadas, el predicamento constante de Asahara sobre la guerra química y los himnos reales sobre el sarín, todo esto debió haber dejado en claro a la policía que AUM estaba detrás de estos crímenes. Sin embargo, la policía se vio obstaculizada por la ley y una falta de disposición institucional para interferir con las religiones. Sospecho que otro factor fue la naturaleza generalmente obediente de la sociedad japonesa. Japón tiene algunas de las tasas de criminalidad más bajas del mundo, y parece que la policía simplemente no estaba preparada para lidiar con la delincuencia a esta escala. En cualquier caso, ALM siguió ajustando cuentas y cumpliendo fantasías infantiles de supervillano hasta el 27 de junio de 1994. Hacia esta época, AUM se había involucrado en litigios comerciales y Asahara había evaluado que los jueces del caso fallarían en su contra, por lo que ordenó sus asesinatos. Casualmente, los jueces vivían en un vecindario lujoso en Matsumoto, cerca de Nagano, por lo que todos los miembros del núcleo se pusieron manos a la obra. Habían aprendido la lección de incendiar su camión en el primer ataque, así que los ingenieros diseñaron un sofisticado vaporizador impulsado por un ventilador que se instalaría en la parte trasera de un camión recién modificado. Al anochecer, estacionaron a 37 metros al oeste de las residencias de los jueces y lo pusieron en marcha. Inicialmente, el vapor se liberó dentro del camión mismo, pero después de algunos ajustes frenéticos, lograron dispersarlo hacia afuera. Sin embargo, una ligera brisa desvió la nube de vapor del objetivo y la llevó hacia los complejos de apartamentos vecinos. 8 personas inocentes murieron y 200 resultaron heridas. Después de aproximadamente 10 minutos, el escuadrón de AUM abortó la misión y regresó a casa. La policía advirtió al vecindario y comenzó una investigación intensiva, dirigida en la dirección equivocada. Encontraron rastros de herbicidas en la casa de una de las víctimas, quien resultó ser un vendedor de productos químicos, y concluyeron que él había llevado a cabo el ataque como venganza por una disputa vecinal o algún oscuro fraude de seguros. A pesar de todas las múltiples indicaciones a lo largo de varios años de que AUM podría estar llevando a cabo ataques químicos, la policía ignoró por completo a la secta, así como los informes de testigos oculares sobre un camión aleatorio arrojando partículas cerca. Al mes siguiente, mientras la investigación policial estaba en curso y la vida del vendedor de productos químicos se arruinaba, AUM tuvo un escape accidental de sarín impuro desde su base en el monte Fuji, lo que provocó que los vecinos se quejaran de un olor fétido. Esto fue debido a la misma impureza, un subproducto marrón cobrizo de la fabricación que causó los olores en el ataque al metro de Tokio. Más tarde ese año, ocurrió una liberación accidental más grave en Satyan 7 y Asahara ordenó que todos los programas de armas se cerraran. Satyan 7 en sí fue cubierto con láminas de plástico y decorado como un templo en un patético intento de disfrazar su función. A pesar de que la limpieza llevó 3 meses y la policía investigó los derrames, encontrando MPA, una sustancia química asociada con la descomposición del sarín, e IMPA, que está asociada con la producción de sarín, en el suelo alrededor de Satyan 7, no se tomó ninguna medida, ya que de alguna manera no pudieron relacionar la evidencia de producción de sarín con los múltiples ataques químicos y las fuertes indicaciones de la participación de AUM. Y dado que no pudieron vincular la producción con un asalto o asesinato específico, no pudieron procesarnos. No había ninguna ley en Japón contra la producción de productos químicos venenosos. Sin embargo, la policía no estaba completamente inactiva. Una de las actividades más rutinarias de AUM era el secuestro y la intimidación de críticos, lo cual es una buena indicación de lo dementes que eran sus actividades. Los múltiples secuestros caen en una categoría aparte. Al fin, lograron obtener algunas pruebas de huellas dactilares que vinculaban a un antiguo miembro con uno de estos secuestros y planeaban realizar redadas en las instalaciones de AUM el 22 de marzo de 1995. Pero los simpatizantes de AUM en la fuerza policial
les advirtieron sobre la redada. Entonces, Asahara y su grupo de expertos comenzaron a planear un ataque con sarín en el metro de Tokio, centrándose en los trenes que convergían en la estación de Kasumigaseki, justo cerca de la sede de la Policía Metropolitana. Los dos objetivos de este ataque eran distraer a la policía de la redada y desencadenar el Armagedón para facilitar la toma de control del Estado. Desde los dos derrames accidentales, todos los miembros de AUM están prohibidos de producir armas químicas y biológicas, así que Tsuchiya estaba ocupado produciendo mescalina en ese momento. Recibió órdenes de producir rápidamente más sarín y le dieron un precursor que había sido escondido para un día lluvioso. Tsuchiya se puso manos a la obra, pero descubrió que le faltaba el precursor orgánico adecuado y lo sustituyó por un líquido marrón conocido como DEA, lo que hizo que el sarín, originalmente incoloro, tuviera un distintivo color marrón y un olor. Algunos informes indican que Tsuchiya inventó un nuevo método de producción de sarín supercargado, pero eso simplemente no es cierto. Fue un método de sustitución que produjo un producto de menor pureza y eficacia, alrededor del 35%. 5 miembros con 11 bolsas de polietileno de sarín envueltas en periódico abordaron trenes, escondieron los paquetes en algún lugar de los vagones y los perforaron con las puntas de los paraguas. 8 de estas bolsas fueron perforadas con éxito y otras 3 se encontraron intactas. En general, el incidente del metro de Tokio causó la muerte de 13 personas y dejó 6.252 heridos, muchos de ellos permanentemente. El ataque al metro de Tokio dejó una cicatriz en la psique japonesa que persiste hasta el día de hoy. Fue un evento tremendamente traumático que provocó múltiples cambios en la ley y también en las actitudes japonesas hacia la religión. El grupo AUM fue utilizado como una de las razones para la remilitarización de Japón, y las autoridades hasta el día de hoy se niegan a brindar servicios estatales básicos a todos los miembros, la mayoría de los cuales no tenían idea de lo que estaba sucediendo. Justo antes del ataque, Asahara organizó un bombardeo incendiario de una instalación de AUM, una especie de incendio de Reichstag, para ganar simpatía del público, pero no funcionó. Si acaso, aceleró su caída, ya que fue uno de los incidentes clave que llevó a la policía hasta su puerta. Aproximadamente un mes después del ataque al metro, AUM intentó nuevamente, esta vez con gas cianuro de Zyklon B, pero el intento fue abandonado antes de que los dispersores fueran instalados correctamente. La policía actuó y actuó con fuerza, y para septiembre de 1995 habían llevado a cabo 500 redadas en 300 lugares, registrando 636.000 elementos de evidencia y arrestando a 398 miembros de AUM. 10 días después del ataque, un asesino de AUM disparó varias veces al comisionado de policía, hiriéndolo gravemente antes de escapar en bicicleta. Con la típica incompetencia de AUM, utilizó un revólver Colt 38 a 60 yardas de distancia, más allá del rango efectivo máximo, pero con la típica suerte igual de AUM, el ataque fue parcialmente exitoso. Un mes después del ataque, Murai Hideo fue apuñalado hasta la muerte por Yo Hirayuki, un miembro de la Yakuza que posteriormente se suicidó en prisión. El 5 de mayo, AUM intentó nuevamente un ataque con Zyklon B, esta vez en la estación de Shinjuku, utilizando un método de dispersión binario simple que afortunadamente fue interrumpido por un miembro del público. El día que Asahara fue arrestado, el 16 de mayo, enviaron una bomba por correo al gobernador de Tokio que le voló los dedos de la mano izquierda a su secretaria. Otros intentos, como el ocurrido el 4 de julio con Zyklon B, también fracasaron, esta vez debido a que los dispositivos estaban mal hechos y simplemente no funcionaban. Cuando llevaron a Asahara a juicio, utilizó todos los trucos posibles, jugó a incompetencia, movilizó a sus publicistas y a los medios de comunicación, despidió a su abogado el día anterior al juicio, pero todo fue en vano. Fue condenado a muerte por ahorcamiento, al igual que varios de sus principales asociados. Asahara Shoku fue ahorcado el 6 de julio de 2018. Otros 7 miembros, incluyendo a Endo, el experto en armas biológicas, y los 2 expertos químicos, también fueron ejecutados esa semana. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,